Saludos, bienvenidos una vez más a este su programa Prevención del Cáncer y Salud. Hoy tenemos una visita especial, la doctora Liz Millán. Ella nos viene a hablar de una experiencia personal como sobreviviente de cáncer. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas noches, bien contenta y agradecida por estar aquí. Gracias por su visita, ¿verdad? Y sacarle su tiempo. Gracias. Doctora, ¿cuál es su entrenamiento profesional en el área de la salud mental? Pues gracias al Señor y por su favor terminé un doctorado en consejería de la Universidad Interamericana y una maestría en trabajo social de la Universidad de Puerto Rico y ya llevo aproximadamente 20 años en la práctica como terapeuta. ¿Cuáles son los mayores problemas que presenta la sociedad actual? Depresión, sobre todo después del huracán María, en estos últimos 2 años, el aumento en la depresión ha sido dramático. Le siguen los trastornos de ansiedad y a nuestra oficina la población que más va a buscar ayuda son matrimonios. Parejas en crisis. Imagino, sí. ¿Y cuál es el mayor problema que tienen los matrimonios? Falta de comunicación, o dicho de otra manera, que la comunicación no está siendo efectiva, y también tenemos una gran cantidad de matrimonios que están tratando de sobreponerse a una infidelidad, sea de parte de él o de ella. Wow. O sea que ya no es solamente el hombre como antes, ¿verdad? Cualquiera de los dos puede pasar la experiencia. Cuando empecé en la profesión era bien dramático el porciento de hombres que eran infieles versus mujeres infieles, pero podría decirle que más o menos en estos momentos está bastante igual. Wow, qué triste. Doctora, el programa es Prevención del Cáncer y Salud, y usted ha pasado por esa experiencia, ¿verdad? ¿Cómo usted se enteró de que tenía esta condición de cáncer? El cáncer que me diagnosticaron fue un cáncer de tiroides. Este cáncer se mide en categorías, no en etapas. Y en mi caso particular estaba en categoría 6, metastizado. Estaba metástico, llegó al nervio reaccionario de la voz. Wow. Se había salido de las tiroides. Y a mí me había salido una glándula que estaba como inflamada. La sentía que se iba por encima del cuello. Sí. Y además que había aumentado dramáticamente de peso, más o menos con el mismo estilo de vida, había aumentado bastante de peso. Y entonces fui a una endocrinóloga, le mencioné a esa endocrinóloga que mi hermana había sobrevivido a un cáncer de tiroides hacía 1 año. Inmediatamente que le dije a la endocrinóloga que mi hermana había sobrepasado el cáncer de tiroides, ella entonces decide hacerme un sonograma de cuello, porque este tipo de cáncer es un cáncer que la parte genética es bien predominante. Doctora, ¿y cuáles son esas primeras emociones cuando le dan esa noticia a uno? Pues primero yo estuve como incrédula, la negación, no puede ser, no creo que me esté pasando esto a mí, será otra cosa lo que me está pasando. Vienen unos episodios de tristeza, también de ansiedad. Yo tenía mucha preocupación de cómo lo iba a manejar con mi familia, porque no solamente mi hermana había sobrevivido cáncer, sino que también mi esposo, hacía 1 año, también había vivido cáncer y estaba trabajando mi esposo con una reincidencia de cáncer en ese mismo momento. O sea, mi esposo y yo vivimos cáncer a la misma vez. Impresionante. Tanto en diagnóstico como en los tratamientos. Los médicos quedaban sorprendidos con nosotros y algunos hasta nos llegaron a verbalizar que nunca en todos sus años de práctica habían tenido un caso donde ambos en un matrimonio estuvieran viviendo cáncer a la misma vez. ¿Cómo lo tomó la familia? Pues mi familia es una familia que usa mucho el sentido del humor y agradezco a Dios por eso. Mis hermanos y otros familiares pues echaban hasta broma de que fue que mi esposo Luis Armando como que me lo había contagiado, o que éramos un matrimonio tan unido que había habido una transferencia del cáncer, y eso me ayudó mucho. Y también pues el que ellos me decían que como mi hermana lo había ya sobrevivido y estaba bien, pues que lo mismo iba a pasar conmigo, que como ella estaba bien y lo había sobrepasado bien, que yo me reflejara y me proyectara en ella para entonces yo tener esperanza. El humor es como un amortiguador, ¿no? En esos momentos es como... Es un mecanismo de defensa. Sí, un endulzador. Es un mecanismo de defensa. Qué interesante. ¿Qué tiempo duró el proceso?
desde el diagnóstico hasta la radioterapia, porque tuve que, después de la cirugía, pasar por un proceso de radioterapia, más o menos fueron como unos 6 meses. 6 meses. Todo el proceso. De hecho, consideramos que en nuestro caso fue algo bastante acelerado en comparación a otros casos. En eso nosotros vimos la manifestación del amor y de la gracia de Dios, que fue ordenando todo, las citas médicas, todo fue bastante acelerado, y ya en 6 meses había yo pasado por la máquina del PET-scan con la doctora de medicina nuclear, que me da la noticia que todos los sobrevivientes de cáncer esperamos, que es: usted está libre de cáncer. Wow, tremendo. Se le cayó el pelo, los vómitos por los tratamientos. En mi caso en particular, yo no tuve que pasar por quimioterapia, fue terapia radioactiva. Bien comúnmente, cuando los pacientes se les remueve la tiroides, se hace este tipo de tratamiento post-operación, que es una pastilla de radioactividad que tuve que estar en aislamiento por 7 días. Algunas personas lo pueden hacer en su casa, pero como yo tengo un niño pequeño, me tuve que ir a un hotel y estar 7 días aparte de mi familia, pasando la radiación. Sí hubo mareos y vómitos, pero fue algo que se pudo manejar, gracias a Dios. Pero la pastilla puede contaminar a otra gente. Sí, es que cuando el paciente toma la pastilla, el cuerpo libera radioactividad y por eso no podemos estar cerca de otras personas, para proteger a los otros de esa radiación. Y dura 7 días ese proceso. En mi caso en particular, la doctora de medicina nuclear identificó que yo debía estar 7 días porque fueron 2 pastillas las que tuve que consumir. Más bien esto se hizo como de forma preventiva, por si había alguna partícula, como era un cáncer metástico, por si había alguna partícula que había quedado afuera después de remover los tumores. En mi caso fueron 6 tumores. Wow. Pues que no hubiese ninguna probabilidad de que esas partículas más adelante se desarrollaran y yo tuviera una reincidencia del cáncer. Fue más como de manera preventiva. Pero hubo que operar. Sí, tuve que pasar por 2 cirugías, porque en los primeros estudios se creía que solamente el cáncer estaba en el lado izquierdo, y el cirujano me propuso solamente sacar esa mitad de la tiroides y dejar la otra parte. Cuando me operan esa primera vez, se dan cuenta que había más cáncer que el que aparecía en los sonogramas y me tenía que volver a operar, y había una agravante, y fue que en esa primera operación, al extraer uno de los tumores, que era de los más grandes, el cirujano, tratando de sacar ese tumor, tuvo que pasar la navaja por el nervio reaccionario de la voz, y eso me crea una parálisis en la cuerda vocal de ese lado. Tenían la preocupación de que en la siguiente operación, en la intubación, si el tubo me tocaba la otra cuerda, pues era un riesgo para mi sistema respiratorio. Tuvo que haber todo un protocolo dentro de la sala de operaciones para evitar de que en la intubación me tocaran la otra cuerda vocal, porque si las 2 cuerdas vocales están afectadas, de forma automática se pegan y yo podía morir en la operación de un paro respiratorio, o iban a tenerme que hacer una traqueotomía, que era que yo iba a quedar hablando entonces por el cuello. Wow. Había ese agravante. Qué fuerte. Fuerte. Y había un pronóstico también de que yo me quedara sin hablar. De hecho, hubo unos meses donde a mí prácticamente no me salía la voz por la parálisis de la cuerda vocal. Doctora, en estos procesos de la parte espiritual, ¿cómo fue? Pues siempre estuve agradecida al Señor de que se pudiera descubrir a tiempo. En el cáncer eso es bien importante. Por eso es que les felicito de verdad por lo que están haciendo aquí, traer conciencia a nivel preventivo y no uno chequearse. El hecho de que ya que estaba metastizándose, en muchos de estos casos los cánceres de tiroides que se están metastizando y no son descubiertos a tiempo pasan al pulmón. Se convierte también en cáncer de pulmón. Así que estuve agradecida del Señor de que eso pudo ser descubierto a tiempo. A tiempo. Estuve agradecida al Señor por eso. Estuve agradecida al Señor por ver los milagros que nosotros veíamos todos los días. Todo paciente de cáncer en fe está esperando que le digan: ya no tienes cáncer.
Eso yo le llamo el milagro mayor. Pero en el proceso se dan una serie de milagros también, donde veíamos gente apoyándonos, citas médicas que estaban para lejos comienzan a presentarse más cerca. De hecho, una tarde yo llegué de trabajar y mi esposo había puesto un cuadro en el comedor de nuestra casa, cuando estábamos en el punto rojo de la crisis, que decía, somos bendecidos. Y era porque siempre vimos la mano del Señor. Amén. En ese proceso, estuvimos agradecidos. Bueno, amigos, vamos a una pausa y regresamos con la doctora Liz Millán con este interesante testimonio de cómo ella y su esposo han sido sobrevivientes de cáncer, y venimos a hablar del fruto de ese proceso, así que no se retiren, que Prevención del Cáncer y Salud continúa. Bueno, amigos, y continuamos con la doctora Liz Millán, con su testimonio de cómo ha sido una valiente, ¿verdad?, en este proceso de salir de la condición del cáncer. Doctora, en ese proceso, ¿se enojó con Dios? No tuve la experiencia de enojarme con Dios, pero sí tuve un día donde estuve bien triste y le pedí al Señor con mucha desesperación que yo necesitaba que Él me manifestara que Él estaba conmigo, que yo necesitaba que Él revelara para total convicción de mi alma de que yo no estaba viviendo esto sin su protección y sin su cobertura. Y así fue. Esa noche, cuando estoy allí en mi habitación, en plena desesperación en oración, ya mi esposo y mi hijo estaban durmiendo y comienzan a aparecerse como unas lucecitas. Yo nunca había tenido esa experiencia. Sabía que era algo espiritual, no que estaba deprimida con rasgos psicóticos y necesitaba antipsicóticos, sino que le doy la gloria a Dios que hubo una manifestación sobrenatural allí en mi habitación. Algo muy hermoso que pasó sobre eso fue que al otro día mi esposo y yo estábamos hablando en otra habitación y mi esposo me pregunta, ¿qué tú estabas orando anoche? Para mí él estaba profundamente dormido y yo le dije, yo quería que el Señor se manifestara a mí, que Él me hiciera saber que yo estoy pasando esto con la cobertura de Él. Y mi esposo me dice, sí, porque es que el cuarto se llenó de una presencia. Y di gracias al Señor porque mi esposo pues también lo vivió. Y otra experiencia que tuve a pocos días después de haber hecho esa oración fue que yo fui a buscar una tercera opinión, sobre todo por el asunto de la voz, porque los ENT que yo había visitado me decían que yo no iba a recuperar la voz, que yo me iba a quedar ronca, porque no existe un tratamiento permanente sobre eso, sino solamente unas inyecciones de esteroides que se ponen en las cuerdas vocales y crea un movimiento artificial para las cuerdas vocales cuando hay parálisis. Y eso a mí me quebrantaba mucho, saber que iba a quedarme sin poder hablar. Y cuando salgo de esta tercera doctora, muy linda, muy dulce, y me dice, mira, usted tiene que aceptar la realidad, y hasta me llegó a hablar de que yo le llevara los documentos del Seguro Social para yo incapacitarme. Wow. Yo soy una persona de una personalidad bien activa. Sí. Y voy a un restaurante a almorzar. Para mí era un trauma pedir en los restaurantes porque a mí la gente casi no entendía lo que yo hablaba por lo que estaba pasando en mis cuerdas vocales. Y cuando la cajera me va a dar el cambio, ella de forma automática me dice, ay, perdón, que le estoy dando un billete que está escrito. Pero yo no le di mucha importancia. Cuando me siento a comer, que pongo ese billete de 5 con el menudo encima, viene a mí el billete. Entonces busco el billete y leo que dice, todo lo podrás en Cristo, wow, que te fortalece. Tremendo. Y yo decidí creer que algo pasó allí en el mundo espiritual, en ese momento en que yo le había pedido al Señor, háblame, manifiéstate que tú estás aquí conmigo, porque en la Biblia nunca dice que no vamos a sufrir, ¿verdad? Seguro. En el mundo vamos a tener aflicción, dijo Jesús, pero sí hay cientos de promesas que dicen que en medio del dolor, Él va a estar con nosotros. Doctora, ¿cómo esto la enriqueció para poder trabajar ahora con sus pacientes y personas que usted atiende? Me ha desarrollado una mayor sensibilidad. Antes, cuando a mí me hablaban de noches bien pesadas, de noches interminables, de noches oscuras,
pues yo hacía el ejercicio de ser compasiva con mis pacientes, pero ahora yo entiendo perfectamente de lo que ellos me están hablando, sobre todo pues ser empática con los pacientes que están sobreviviendo cáncer. Le agradezco mucho al Señor esa experiencia en este sentido, de que ahora puedo ser más empática con las personas que están atravesando esta experiencia que es dolorosa, muy dolorosa. ¿Cuál es el mayor aliado de uno en ese proceso? Si se fuera a decir uno, ¿verdad? Que pudiera tener a alguien aparte de la familia, ¿verdad? Porque uno se queda como solo. En mi caso, los amigos ministros y pastores y la comunidad de fe fue importante. Yo recibí prácticamente todos los días mensajes de aliento, notitas, gente que llegaba a mi casa para orar por mí. Y esto pues me gustaría destacarlo. Nosotros como iglesia y como amigos y familiares de personas que están viviendo cáncer, para el paciente de cáncer es importante saber que otros están ahí, que están con ellos. Y que mientras están pasando esa noche, aunque el lloro está durando en esa noche y va a venir la alegría, en ese lloro de la noche tú sabes que hay gente que está ahí contigo, que te está acompañando. ¿Qué significa una visita? Ya me explicó, pero quizás la pregunta no la hago muy clara, pero es como cuán peso tiene o cuán alivio o cuán motivante es para una persona con cáncer que alguien lo visite. En la mejor forma en que se podría comprender el comentario que voy a hacer, para mí era como si el mismo Jesús me estuviera visitando. Tremendo. Para mí era como el Señor haciéndome saber, yo estoy aquí, no estás sola, está tu esposo, tu hijo, mis hermanos me aman muchísimo. Yo soy la regalona. Después que mi hermano tenía 17 años y mi hermana 13, nací yo de forma milagrosa y yo cuento con el apoyo de mis hermanos. Pero además de la familia, esas otras visitas, para mí era como si fuera el mismo Jesús manifestando su presencia en mi casa. Y durante todo ese proceso, ¿cuál era su mayor preocupación? Mi mayor preocupación era mi hijo, un niñito pequeño. Nosotros adoptamos a nuestro amado hijo Adrián Emanuel cuando él tenía 5 años. Fue un niño que vivió en un albergue para niños maltratados y él nos dio el privilegio cuando lo conocimos de escogernos para ser sus papás. Nosotros quisimos cuando él llegó a nuestra casa, ese primer año, nosotros quisimos darle muchas experiencias maravillosas a él porque él nunca había tenido una familia. De hecho, la misma trabajadora social de él nos decía, por favor, cojanlo suave porque de él no tener nada, empezando por el amor, de él no tener nada, ahora tenerlo todo en exceso, pues el nene se puede desestabilizar. Seguro. Tiene que ir suavecito. Paso a paso. Pero nosotros, bien a nivel consciente, queríamos llenarlo a él de paz, de bienestar, de seguridad. Y al año de él estar en nuestra casa, estamos manejando, mi esposo y yo, los dos a la vez cáncer. O sea que mi preocupación mayor era que mi hijo no se afectara y en todo el proceso tratamos de tener ese cuidado, de que él siempre nos viera felices, de buen humor y lo más tranquilos posibles de todo el proceso. Tremendo. Eso sí que es un... ¿Cuál fue el resultado de todo este proceso? Pues el libro Lo que la pérdida no te puede quitar, que aunque va dirigido a cualquier tipo de pérdida, sea por la pérdida de la salud, pero también una separación, un divorcio, la pérdida de un ser querido por muerte, la pérdida de la autoestima, la pérdida de la seguridad y hasta la pérdida de la fe. Ahí está nuestro testimonio de cómo nosotros vimos el favor y la gracia de Dios a través del proceso, donde podemos establecer cuáles fueron las ganancias, porque en toda pérdida hay ganancias, en toda pérdida hay aprendizajes. ¿Cuáles fueron los aprendizajes y cuáles fueron las ganancias que nosotros derivamos de esa experiencia? Porque un ser humano lo puede perder todo, excepto una cosa, lo que determina hacer con lo que está pasando. Y en eso uno transforma pues la experiencia. Doctora, en el libro habla sobre el cierre de asuntos inconclusos. ¿A qué se refiere? Muchas veces, sobre todo cuando hay lutos o hay separaciones y divorcios, hay gente que se queda con la sensación
de que hubo unas cosas que no se han quedado resueltas con la otra persona. El libro es una guía terapéutica a la misma vez, donde al final de cada capítulo hay unas guías claves que le dan a la persona la sensación como si estuviera en un proceso de consejería. Y pues diseñamos unos ejercicios para esas personas que sienten que se quedó algo inconcluso con alguien, ya sea que la persona esté viva o que la persona esté fallecida, y vamos guiando a la persona a través del libro a que pueda hacer esos cierres saludables, a soltar sentimientos de culpa. Esa culpa, ¿por qué? ¿La persona cuando tiene cáncer le da culpa de alguna manera? No, porque en el caso de la culpa más bien es cuando es por luto, o por separaciones o por divorcio. Pero haciendo esa pregunta, si yo me he encontrado con otros pacientes sobrevivientes de cáncer, que si llegan sentimientos de culpa, de que no se cuidaron o que fue por algo que ellos hicieron y que es castigo de Dios. Entiendo. Y ahí vienen sentimientos de culpa. Y quiero aprovechar para decir en cuanto a eso de la culpa, porque la culpa es un sentimiento bien negativo. Es uno mismo quien se la... Bien destructivo, porque es coraje con la peor persona que te puede dar coraje, que es contigo mismo. Porque si a ti te da coraje con alguien más, tú puedes decidir no volverle a ver. Pero cuando te da coraje contigo, tú de ti mismo nunca te puedes librar. Y es importante uno perdonarse. Perdonarse y hacer una transformación del pensamiento de que vivir cáncer no necesariamente es porque tú hiciste algo que te provocara cáncer. Doctora, ¿dónde la gente puede conseguir su libro? Está disponible en las librerías cristianas, también está disponible en las tiendas por departamento, en las farmacias por departamento y también en Amazon. Lo pueden mandar a buscar en Amazon y también lo encuentran digitalmente. ¿Y se llama? Lo que la pérdida no te puede quitar, y el subtítulo es Herramientas para poder superar el dolor emocional. De hecho, me gustaría decir que para la gloria de Dios este libro fue nominado para Mejor Libro del Año. Tremendo. Sí, a nivel internacional, los premios CEPA. Estuvimos allí en Miami. Tremendo. Y fue nominado para Mejor Libro del Año. Tremendo. Bueno, amigos, han escuchado este testimonio tremendo de la doctora Liz Millán. Y sabemos y la esperamos en un próximo programa, ¿verdad? Que nos pueda traer a su esposo para también escucharlo sobre esta experiencia. Y a ustedes no se retiren, que Prevención del Cáncer y Salud continúa. Bueno, amigos, y hasta aquí este programa Prevención del Cáncer y Salud. Agradecemos a la doctora Liz Millán por estar con nosotros. Gracias, doctora. Muchas gracias, Amos. Ha sido una bendición estar aquí y dirigirnos a la gente que siempre está en contacto con el programa. Y a ustedes, amigos, recuerden que este programa va gracias a este Canal 46 y a la Fundación Acción Social Interdenominacional, con el propósito, ¿verdad?, de ayudar al Hospital Oncológico y a pacientes de escasos recursos que no tienen para su tratamiento. Si no se olvide de la próxima semana a esta misma hora, a las 9:30 de la noche, por aquí por el Canal 46, el programa Prevención del Cáncer y Salud. Los esperamos.